¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenido a las noticias. El escolta del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, mató a un delincuente que esta mañana robó la mochila del secretario de Estado cuando el vehículo fiscal estaba estacionado en la comuna de Vitacura. Aseguró a los investigadores que intentaron dispararle. Mire. Balacera intensa protagonizada por el escolta del ministro de Hacienda. 7 de la mañana de este lunes 30 de noviembre y la protección especial del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, disparó al menos 13 veces en contra de estos delincuentes que sacaron desde el interior del vehículo estatal la mochila del secretario de Estado. Rompió la luneta del vehículo para sustraer una mochila desde el interior. Esto provocó la reacción de la escolta, quien al acercarse a los sujetos fueron amenazados por estos sujetos con un arma de fuego, respondiendo con el armamento de servicio hacia el vehículo que los apuntaba, hiriendo a uno de los ocupantes. La duda que había a esa hora es dónde estaba el ministro. Aseverar que el ministro no se encontraba junto al equipo policial, sino que se encontraban solamente los funcionarios de la escolta. Iban rumbo al domicilio del ministro, pero decidieron pasar a comprar a esta estación de servicios en plena Costanera Norte, cuando sintieron la alarma del vehículo. Momento en que el escolta, un suboficial de Carabineros, salió rápidamente y disparó a los delincuentes. Manifiestan haber sido amenazados con un arma de fuego del interior del vehículo, por lo cual ellos hacen uso de su arma de servicio. 13 disparos que terminaron hiriendo a uno de los ladrones, el que fue abandonado por sus compañeros ante un guardia municipal. Un motorizado ya estaba siguiendo al auto y lo pidió ahí en la esquina, y los locos que estaban dentro del auto, a su propio compañero lo tiraron encima de la moto y luego se dieron a la fuga hacia la parte de arriba y luego tiraron una maleta por aquí. Esa maleta es la mochila del ministro Ignacio Briones. Al interior aparentemente tenía solo documentos. Al menos eso encontraron los investigadores. La delincuencia lo sabemos que es violenta y, insisto, creo que esto le puede haber pasado a cualquier persona. Ese auto no tenían cómo saber que era el Ministerio de Hacienda, un auto común, digamos, no tiene una identificación particular del ministerio y estaba estacionado. Estaban robando las cosas de adentro, eventualmente se iban a robar el auto. Le podría pasar a cualquier persona. El delincuente herido falleció minutos después en la clínica alemana. Entregó una identidad falsa, por lo que aún no ha sido identificado por las policías. Pero la duda que surge ahora es si el escolta policial disparó en defensa propia. Que si bien es cierto, el protegido no se transitaba en el vehículo de seguridad, no es menos cierto que el carabinero PPI, que en ese minuto enfrentó a los delincuentes, no actuó única y exclusivamente en su condición de PPI, sino que actuó en su condición de carabinero, mandatado y facultado para actuar ante la comisión de delitos y de hechos flagrantes. Una banda delictual compuesta por 4 delincuentes que después de abandonar al herido huyeron por Costanera Norte, chocaron al interior del túnel de la salida 18. Los ocupantes salieron caminando del lugar. Estamos periciando el vehículo y preliminarmente ya se habrían encontrado algunas especies, al parecer, de otros robos que se habían cometido durante la mañana y un inhibidor de señal también. Al interior del auto encontraron un arma, lo que coincide con la versión del escolta que aseguró haber sido amenazado y que por eso disparó. ¿Eliminar o no eliminar los impuestos para algunos tramos? El debate está abierto en el Congreso, pero el ministro de Hacienda no cede. La propuesta del 10% del gobierno ha provocado una intensa discusión y parlamentarios oficialistas y de oposición presionan al Ejecutivo para que los excluya a las rentas más bajas que deseen retirar sus fondos de pensiones. En Valparaíso se viven jornadas claves, como nos cuenta en su siguiente informe Marian Basso. Nosotros no estamos creando exenciones como crea el otro proyecto, eso es muy importante tenerlo claro. ¿Y en pos de llegar a un acuerdo se van a mover de eso? No estamos por crear exenciones. La negativa fue rotunda. Al menos en 4 ocasiones el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, desechó la posibilidad de hacer modificaciones y eliminar los impuestos al proyecto de retiro del segundo 10% presentado por el gobierno. Esa es la piedra de tope en las negociaciones, las que ahora se encuentran en la Cámara de Diputados. Panorama complejo para el Ejecutivo porque no solo parlamentarios opositores, también oficialistas, anunciaron que insistirán con indicaciones que eliminen el impuesto a los tramos de menores ingresos. La gente que gana 700.000 pesos, 800, 1,5 millones, que son la clase media, no pague impuesto por este retiro y que lo pague sí arriba de 2,5 millones líquido. En los términos que salió del Senado, no habrían los votos
de parte de la oposición para aprobarlo. Y porque no estarían los votos, es que algunos parlamentarios oficialistas han conversado con el Ejecutivo para llegar a un punto intermedio. Tras la aprobación del proyecto en el Senado la semana pasada, muchos destacaron el diálogo impulsado por el ministro de las Express, Christian Monkever. Algunos ven en él una figura más llana a lograr acuerdos. Es evidente que existen dos almas dentro del gobierno, una postura más dialogante del ministro Christian Monkever y una postura, lamentablemente, mucho más cerrada del ministro Briones, que se niega a un acuerdo. Eventual o complejo acuerdo que también se trató en la Comisión de Trabajo, donde actualmente se encuentra la iniciativa. Para algunos se deberían eliminar los impuestos para aquellos trabajadores que quieran retirar sus fondos y ganen entre 700.000 pesos y 1,5 millones de pesos aproximadamente. Otros apuestan a aumentar la exención de impuestos hasta los 2,5 millones de pesos. Hasta 1.500.000 pesos. 2,5 millones como tope. Tramos debatidos y que marcaron la discusión entre los parlamentarios. ¿Quién puede decir que 700.000 pesos es una alta renta? Excluyamos a ese tramo que paguen impuestos. Nuestro mensaje al gobierno es que no estorbe, coopere. Otra incongruencia de ustedes que no logro entender, siguen favoreciendo a los más ricos del país. Y lamento que haya colegas de la centro derecha que están avalando este tipo de situaciones. Acalorada discusión que por ahora no genera consensos. Yo sé que están revisando los tramos, chiquillos, ahí. El diputado de RN, Frank Sauerbaum, salió de la sala para llamar al ministro Monkever e informarle algunas propuestas. La diputada Sepúlveda, de oposición, en tanto, ofreció al ministro un apoyo transversal a la iniciativa de gobierno si se excluye el pago de impuestos en algunos tramos. Como nunca, ministro, ¿ah? Nunca ha tenido usted unanimidad en la Cámara de Diputados. La podría tener usted en la Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, con todos votando a favor por este proyecto. Tras las interpelaciones vino la respuesta del titular de Hacienda. Muchas veces hay confusión relativo a lo que significa clase media, ser clase media, y creo que esa confusión es parte del problema que tenemos en el debate. Yo les pregunto a ustedes si acaso no es un deber pagar los impuestos que nos correspondan, que son, además, lo he mostrado, tremendamente progresivos. Respuesta que demostró que por ahora el ministro Briones no cede ante la petición de eliminar impuestos para los primeros tramos de la norma general de tributación. Una discusión que continuará este martes en la misma comisión y que espera ahí llegar a un acuerdo porque el tiempo corre para el proyecto del segundo retiro del 10%. Bueno, y al margen de esta discusión en la Cámara, los chilenos esperan ya el segundo retiro del 10%, y aunque muchos aseguran que la compra de alimentos y productos de primera necesidad es prioritario, otras ideas comenzaron ya a circular. ¿Qué están evaluando las familias de nuestro país? Las alternativas son diversas, pero si en algo coinciden es que esperan el retiro antes que termine este año. Hemos pasado meses muy duros y el futuro es incierto. Yo creo que estamos la mayoría de los chilenos en las mismas condiciones. Por eso hay expectativas, hay esperanzas en que el 10% entregará nuevamente un respiro. ¿Para qué utilizaría este segundo 10%? Para la casa, para las necesidades de la casa. Hay que pagar deuda y es necesario retirarlo. La compra de alimentos y productos de primera necesidad, el pago de préstamos y el de servicios básicos son otra vez los tres principales destinos que tendría el nuevo 10%, aunque con magnitudes diferentes respecto al primer proceso. Lo necesito urgente porque necesito independizarme y cuento con esa plata. Principalmente para pagar deuda, y si se puede ahorrar un poquito, fantástico. Si es que se puede. En el primero no pude ahorrar nada. Quise, pero no pude. Y ese fue uno de los cambios. Subió el número de personas que dice utilizará el dinero para invertirlo en un emprendimiento o negocio o en un instrumento de ahorro. Eso es una buena noticia porque se trata de usos de recursos que a lo menos van en la línea conceptualmente de lo que es el origen de los fondos que se están utilizando, que son fondos previsionales. Pero el debate sobre el eventual pago de impuestos en este segundo retiro continúa generando controversia y aún se discute si todas las personas que lo hagan deberán tributar por esos dineros. Hasta ahora el proyecto estipula que las personas que ganen cerca de los 700.000 pesos líquidos y retiren 1 millón deberán pagar en la próxima operación renta un impuesto de 40.000. Y así progresivamente, si el sueldo es de 2 millones y retira 2,3, deberá pagar 160.000 pesos, y si gana un sueldo de 6 millones y retira el monto máximo, tendrá que pagar casi 1,5 millones de pesos. Sí tiene sentido es que se le cobre impuestos a los que tengan que pagar. De un cierto tramo para arriba, estoy de acuerdo con que empiece en el tercer tramo del impuesto global complementario.
es decir, que solo paguen impuestos quienes ganen más de 2,5 millones de pesos mensuales. Ahora, siempre está la posibilidad de que el legislador, ¿no es cierto?, a través de una norma especial, pueda establecer que estas rentas no van a tributar, y que fue lo que ocurrió con el primer retiro que se hizo. Quiénes y cuánto deberán pagar será un tema que el Congreso deberá resolver, al igual que los plazos del nuevo pago. Hasta ahora se harían 2 cuotas cada 15 días y por esto las AFP ya se preparan. Las administradoras de fondos de pensiones van a hacer estas desinversiones de la mejor manera posible, pero obviamente pueden tener algunos impactos que esperamos sean los menores en este tema. Impactos porque un masivo retiro de los ahorros supone vender o liquidar las inversiones y eso podría generar caídas importantes en el precio o valores de las mismas. En el primer retiro, el Banco Central sacó una serie de medidas que permitieron mitigar este efecto negativo. Esas medidas seguramente ahora no van a estar tan disponibles. Entonces, el efecto negativo en los mercados podría darse un poco más fuerte de lo que fue en esa fecha. Casi 20.000 millones de dólares podrían nuevamente llegar a los afiliados del sistema de AFP. Una inyección de recursos que el gobierno y la oposición esperan esté disponible antes que termine el año 2020. Casi un siglo en la cárcel. Ese tiempo estará detrás de las rejas una banda de 9 narcotraficantes tras su condena después de casi un año en prisión preventiva. Esta organización transnacional abastecía de droga a prácticamente todo el sur del país, en barcazas. La imagen aérea de la barcaza El Evangelista. En su interior al menos 200 pasajeros zarparía de Puerto Montt a Puerto Natales, pero la hora de salida se retrasaría y van a bordo 3 traficantes. Viene subiendo. Todavía no. Yo te aviso. Jonathan Angulo preparaba un viaje de 4 días ininterrumpidos por mar. Claro que apenas alcanzó a subir. Fue detenido con casi 6,5 kilos de marihuana creepy. ¿Traes alguna sustancia ilícita? Llámese droga, que vamos a revisar. Hágale, porque no sepamos. ¿Qué trae esta bolsa? Pues yo no sé, está haciendo un... Te voy a consultar. ¿Qué trae la bolsa? Traía de todo menos equipaje, flotador, ropa, lo necesario para un trayecto marítimo tan extenso, solo boides con droga y mucho dinero en efectivo. Él es reincidente en delitos de la misma especie, llevaba 5 días en Chile, y ya había sido detenido transportando boides de cocaína a clorhidrato. Lleva 5 días en Chile cuando fue detenido y condenado posteriormente. Jonathan Angulo estaba irregular en el país, habría ingresado por un paso no habilitado. Fue detenido con otras 2 traficantes en la barcaza. Mire, a contar de este momento, usted está detenido por infracción al artículo 3 de la ley 20.000. Mira eso, por favor. ¿Hacia dónde viajaba usted? Hacia Puerto Natales. Compraron su pasaje, inversión de 500,000 pesos. Claro que las ganancias se iban a lo menos a triplicar. Y si esto sucedía en Puerto Montt, algo similar en Osorno, también en Santiago. Operativo múltiple para una banda internacional, compuesta por traficantes de nacionalidad colombiana y dominicana, además de una chilena. En total, 9 condenados. Estamos viendo una organización que tenía estudiadas nuevas rutas, toda vez que tienen conocimiento de que en el sur de Chile el clorhidrato de cocaína, la marihuana tipo creepy y en general la mayoría de las drogas tienen valores más elevados al consumo en pequeñas dosis o al menudeo, como se llama. A la banda se le incautó poco más de 11 kilos de cocaína, 7 de marihuana creepy y 1 de lidocaína, todo avaluado en cerca de 300 millones de pesos. Según la indagatoria, iba en dirección a Porvenir y Punta Arenas. Habían roles, quienes elaboraban, los que coordinaban y los transportistas. Preferían la ruta marítima, menos controles, más probabilidad de llegar con la mercancía. Todo lo que hacía esta banda era novedoso. Primero, porque en el sur no es muy usual ver ovoides. En segundo lugar, los costos que ellos tenían como organización eran elevados, porque un pasaje de la barcaza a Puerto Natales les costaba alrededor de $800. Los 9 traficantes fueron condenados a penas de entre 18 a 5 años, sumando en total como banda 93 años de cárcel, casi un siglo de prisión. No olvidemos que la cantidad de droga incautada hubiese permitido, hubiese significado para ellos generar ganancias de más de 290 millones de pesos, pues si la droga hubiese sido dosificada y vendida, hubiesen significado más de 36.000 dosis.
Banda internacional que estará un buen tiempo en la cárcel. Intentaron innovar con ovoides en el sur del país, pero su intento de llegar con la droga en barcaza naufragó. En su primera entrevista televisiva, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, negó violaciones a los derechos humanos por parte de funcionarios policiales. Reconoce además haber visitado al suboficial que está acusado de disparar a 2 menores de edad en un hogar de Talcahuano, en Sename. Y además profundiza en las lecciones aprendidas de lo que él califica como el momento más difícil para la institución policial. General Yáñez, gracias por recibirnos primero que nada. Buenas noches. No, gracias a usted. ¿Usted podría describir el estado actual de Carabineros de la institución desde su punto de vista como general director? ¿Hay una crisis? Y si hay una crisis, ¿de qué profundidades? Mire, Carabineros sigue trabajando como lo ha seguido, ha hecho durante los 93 años. Una institución que está en crisis no tiene 15 millones de procedimientos en un año, no atiende 27 procedimientos por minuto, no desarticula más de 900 bandas y organizaciones criminales, no incauta más de 10 toneladas de droga, no atiende 20 partos de requerimiento de la comunidad. Es una institución que es dinámica, que está permanentemente trabajando. Obviamente hemos vivido situaciones muy complejas, nos han llevado al límite nuestras actuaciones a nuestros funcionarios, exigido en una gran capacidad por la sobredemanda que hemos tenido de requerimiento, pero somos una institución que seguimos trabajando, estamos de pie y no hemos bajado los brazos pese a todas las adversidades y las complicaciones que hemos enfrentado. Pero al margen de eso, usted sostiene que no hay una crisis en Carabineros. Se lo pregunto porque efectivamente al menos hay una crisis de confianza con la ciudadanía y la institución de Carabineros se ha visto involucrada por diversas actuaciones en una serie de hechos que uno podría decir efectivamente constituye una crisis. Si usted quiere ir desde el denominado Paco Gate hacia nuestros días, el caso Catrillanca, los casos de violaciones de derechos humanos, personas que han perdido la vista, uno diría, bueno, sí hay una crisis en la policía. O sea, han ocurrido hechos puntuales muy graves y que obviamente nos han afectado, pero han sido grupos que están muy compartimentados, que ya se encuentran, ¿cierto?, respondiendo ante los tribunales, los juicios que están llevándose a cabo, pero la gran mayoría de los carabineros sigue trabajando, sigue haciendo su trabajo. Fíjese que a mí me llama profundamente la atención que efectivamente hay encuestas que no nos sitúan en el primer lugar como históricamente estaba acostumbrada la comunidad. A nosotros se nos exige el 100% en todo, no podemos cometer errores. Y nosotros sabemos que es así, el control social es muy fuerte frente a Carabineros. Pero cuando yo recorro el país, cuando yo voy a las regiones, cuando voy a las comunidades, me entrevisto con los alcaldes, con las juntas de vecinos, lo que más me piden son más carabineros. Me piden que eleven el retén a tenencia, que la subamos a la comisaría, más vehículos. Y eso habla de que la gente sigue queriendo a Carabineros porque entiende que somos tremendamente importantes para el desarrollo de su vida. General Yáñez, ¿se violan derechos humanos en nuestro país? Mire, han hechos que han ocurrido que son lamentables y que están siendo investigados por los tribunales de justicia. Nosotros somos muy respetuosos de los derechos humanos. Yo creo que no existe ninguna institución en este país que tenga la cátedra de derechos humanos como obligatoria en los procesos académicos nuestros es transversal esta asignatura, desde la formación hasta la especialización, capacitación y perfeccionamiento. Ninguna. Mi hijo estudia Derecho y no existe ese ramo como obligatorio. Sin embargo, efectivamente estos hechos lamentables han generado cuestionamiento por diferentes órganos internacionales. ¿Pero son violaciones a los derechos humanos? Nosotros vivimos un Estado de Derecho en Chile. Iván, aquí los tribunales de justicia están operando, existe un Ministerio Público independiente que investiga, existe otra policía que puede investigar a la otra cuando existen situaciones que se encuentran que son irregulares o que se encuentran al margen de la ley. Bueno, yo creo que hay que dejar que la institucionalidad funcione, que los procesos lleguen a su fin. Les recuerdo que hubo acusaciones muy graves frente a la institución, de que hubo centros de tortura, de que se crucificaron a una persona, de que se violaron a una persona, y esos hechos fueron los tribunales decretaron que eran falsos, mentiras. Y no se reconoció eso con la misma fuerza que cuando se hicieron las acusaciones, y eso deterioró la imagen nuestra. Se lo pregunto porque hay instituciones nacionales e internacionales que han sostenido que en Chile se violan los derechos humanos. El Instituto Nacional de Derechos Humanos, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, que es probablemente el informe más duro, se da cuenta de más de 400 personas con lesiones oculares. Entonces, claro, uno puede pensar que son hechos aislados, pero cuando hablamos de varios miles de querellas y cuando hablamos de varios cientos de personas con lesiones oculares de distinta naturaleza, ya no se puede hablar de hechos aislados. Bueno, si hay una política sistemática o no, eso ya cada cual podrá interpretarlo, pero le vuelvo a repetir la pregunta, entendiendo que la preocupación que tiene la institución por el tema, ¿se han violado los derechos humanos en Chile, sí o no? Mire, todos los carabineros han hecho su trabajo en el marco de la ley. Y aquellos que se han apartado, hoy día los tribunales se encuentran investigando para restablecer las responsabilidades.
Y sobre la base de eso, fíjese, nosotros hemos incorporado una serie de observaciones que hicieron estos organismos. Hemos mejorado nuestros protocolos, hemos hecho cambios en las tácticas operativas. Para eso tuvimos que incorporar nuevos elementos de protección para nuestros carabineros. Trabajamos sobre la base hoy día de más funcionarios para intervenir en forma física, vale decir, a través de control del orden público por escuadrones de formación y con el apoyo de los medios tácticos. Pero cuando usted me dice que si se violan los derechos humanos, yo creo que un Estado de Derecho como Chile, donde funcionan los tribunales de justicia, los poderes del Estado, no podríamos hablar de violación de derechos humanos. General Yáñez, ¿usted qué opina de casos como el de Fabiola Campillay? Se cumplió un año de eso. Bueno, es un hecho absolutamente lamentable y doloroso. No solamente, para nosotros también es muy doloroso. Producido el hecho, ¿no habría sido adecuado, por ejemplo, ir a visitar a la víctima, hablar con la familia y requerir antecedentes, prestar algún tipo de colaboración a la persona, más allá de colaborar en la justicia, al ser humano que pierde la vista? Sí, yo creo, Iván, que hay mucho desconocimiento de muchas situaciones que nos tocó enfrentar como institución. Y dentro de ella está que nosotros denunciamos los hechos, los poníamos en conocimiento del Ministerio Público, iniciamos los procesos administrativos, pero tuvimos recomendaciones a través de un oficio que nos llegó del INDH, donde nos pidió que no nos acercáramos a las víctimas para no vulnerarlas y no victimizarlas nuevamente. Eso hizo muy complejo por ahí en adelante los sumarios, y a través del Ministerio Público fuimos recopilando nosotros los antecedentes para poder determinar también la responsabilidad administrativa. Créame que nosotros somos los más preocupados y ocupados es que esto se aclare lo antes posible. Y es así como las personas que están involucradas hoy día fueron formalizadas y están siendo procesadas por los órganos tribunales. ¿Qué debería marcar como diferencia su gestión de la de su antecesor, el general Rosa? Y primero que nada, ¿qué evaluación tiene usted del periodo que le tocó enfrentar al general Rosa? Bueno, mi general Rosa vivió uno de los momentos más históricos, más complejos de la institución. Y lo enfrentó con mucha valentía. Él tuvo una templanza que es absolutamente reconocida por cada uno de los carabineros. Fueron momentos muy duros, muy difíciles. Yo, ni él, ni nadie estábamos preparados para lo que se vivió. Sin embargo, hoy día la institución lo que tenemos que hacer es avanzar, es seguir adelante, aprender de lo que ocurrió. Y hemos sacado lecciones. Y obviamente esas lecciones... ¿Qué lecciones ha sacado, general? Muchas. Hemos modificado protocolos, sabemos que tenemos que reformar la parte educativa, formativa nuestra, de nuestros carabineros, un carabinero mejor preparado, mejor formado, va a entregar un mejor servicio. Hemos incorporado muchas de las recomendaciones que lo entregaron organismos internacionales. Tuvimos interacción con nuestras policías, esto es un fenómeno global, Iván. Esto está ocurriendo en Europa, en Estados Unidos, los países desarrollados, y no han sido capaces de solucionar este conflicto en materia de orden público. Nosotros hoy día no damos cuenta de ninguna persona fallecida a manos de carabineros. Y eso es tremendamente importante. Los carabineros tuvieron la capacidad de autocontrolarse respecto al uso de las armas. Más de 5.000 carabineros lesionados. Más de 5.000. Muchos de ellos también perdieron la vista. ¿Sabe por qué se pregunta, general? Porque se ha cuestionado mucho el estándar con el cual Carabineros ha tenido la capacidad para reaccionar frente a hechos de desorden público que han sido graves, relevantes y sostenidos. Eso no está en discusión. Pero, por ejemplo, durante mucho tiempo se le preguntaba a la institución qué disparaban. Y la institución ni siquiera sabía qué cosas se estaba disparando en las municiones. ¿Eso le parece a usted adecuado? Se lo pregunto porque efectivamente a mí me ha tocado estar en otros países donde para el control de orden público hace mucho rato que no se utilizan, por ejemplo, las escopetas que disparan gases lacrimógenos, mucho menos apuntando al cuerpo. Y es muy curioso que los perdigones, por ejemplo, no se supieran si contenían o no elementos metálicos durante tanto tiempo y hubo que apuntar a los proveedores. Por eso le pregunto, ¿qué va a marcar su gestión como diferencia en relación a lo que venía haciendo el general Rosa? ¿O es lo mismo? No, obviamente que no. Entonces, ¿dónde debería estar la diferencia? Después de todo lo que vivimos, no sacar experiencias, no sacar enseñanzas, significaría no haber entendido nada de lo que pasó. Obviamente vivimos un episodio en la historia de nuestro país muy grave y obviamente la institución tiene que hoy día adaptarse a los nuevos tiempos y las demandas han sido el cambio fue muy vertiginoso en nuestro país. Hoy día la sociedad requiere otras cosas y la institución tiene que adaptarse a ella. Y nosotros vamos a poner todo nuestro esfuerzo, nuestro empeño, ¿cierto? Que a través de la reforma, que fue el mandato que me entregó el presidente, y en el cual estoy participando activamente junto, no solamente los oficiales, hemos incorporado a los suboficiales también a formar parte de la mesa de trabajo para poder incorporar aquellos elementos, aquellos aspectos que la ciudadanía quiere para tener un mejor servicio de carabineros. General, ¿en qué debería consistir la modernización de Carabineros, cree usted? ¿Es una refundación de la institución? Fíjese que es súper injusto cuando se dice que Carabineros se le está evaluando hoy día solamente por el control de orden público, por algo que vivimos en una temporalidad de tiempo. 93 años, donde estuvimos en el primer lugar,
donde la principal función es la función preventiva, es la seguridad pública. Y en eso nosotros estábamos empeñados y esforzados, estableciendo metodologías de trabajo a través del análisis criminal para poder disminuir el delito o controlar el delito. Y cuando se los castiga solamente porque durante el orden público se generan situaciones complejas, pero claro, efectivamente no estábamos preparados para eso. Si nosotros habitualmente ocupábamos 1.000 carabineros para orden público en los acontecimientos normales que teníamos en el país, y de la noche a la mañana ocupamos 25.000. Llegamos a tener 30.000 carabineros cumpliendo función de orden público. Eso fue que no estaban preparados absolutamente para cumplir esa función. ¿Y ahora, general, están preparados? Sí. Se lo pregunto porque también hay... efectivamente, es compleja la situación de la institución policial, porque por un lado se le ha criticado, y con justa razón, los excesos cometidos por algunos funcionarios, pero por otra parte también se les critica, y uno podría decir también con justa razón, el hecho de que, habiendo transcurrido más de un año desde el inicio de algunos hechos de violencia graves, a partir de octubre, todavía no se pueda terminar con aquello o con restablecer el orden público. Incluso se habla hoy día de que hay una nueva zona cero que está acá, a cuadra, de donde está este edificio, ¿no? En pleno centro de Santiago. ¿Se puede terminar con esos hechos de violencia y distinguir lo que es delincuencia de lo que es una legítima demanda social? Pero absolutamente, nosotros tenemos muy claro que es una manifestación de cuáles son hechos de violencia. Los que estamos viviendo en el centro son claramente delincuentes y hechos de violencia absoluta. Mire, los fenómenos que están ocurriendo de violencia son muy complejos de atender. Los escenarios van cambiando y las personas que están actuando frente a este tipo de hechos lo que hacen es complicar la actuación de la policía. Nosotros hemos tomado resguardos que tienen que ver con qué es lo que estamos defendiendo, un bien material versus la integridad física de las personas. Bueno, eso nosotros ya lo aprendimos. Hoy día tenemos que tener mucho cuidado respecto a nuestras intervenciones para no generar daño en las personas frente a la protección de un bien material. Se lo pregunto porque el argumento del general Rosas dijo que no iba a dar de baja a ningún funcionario aunque se lo pidieran. ¿Usted va a marcar una diferencia en relación a eso? Yo quiero aclarar, eso mi general lo aclaró. Leyeron solamente una parte de lo que mi general dijo. Aquellos que lo hagan dentro del ámbito legal y normativo, obviamente no van a ser dados de baja. Yo fui a visitar a un carabinero que está detenido en Talcahuano, porque en el ejercicio de sus funciones fue requerido en un lugar donde se generaron actos de violencia y donde debió hacer uso de su arma. Los tribunales determinarán si el uso Estamos hablando del arma... hogar del Sename. Sí, estoy hablando del Sename. Los tribunales van a determinar la responsabilidad frente al uso de la arma. Pero ese carabinero no concurrió de motu propio. Fue requerido por una persona que estaba pidiendo auxilio y necesitaba la fuerza pública. Aunque fueran menores de edad, se lo pregunto porque son menores de edad en un hogar del Sename bajo el cuidado del Estado y que resultan baleados por funcionarios del Estado. Y allí la Defensoría de la Niñez hizo una crítica muy fuerte a propósito del procedimiento que tiene que haber para que un carabinero haga uso de su arma de servicio. Bueno, ahí se está trabajando ahora con el Sename, se está trabajando con los organismos que tienen la responsabilidad de la custodia de esos niños y niñas adolescentes. Estamos hablando de adolescentes, estamos hablando de personas que se encuentran que son vulnerables. Yo lo comparto plenamente con usted, pero el carabinero enfrenta todos los días situaciones de violencia y agresividad donde muchas de estas agresiones son hechas por menores de edad. El carabinero, de acuerdo a su relato, eso tendrá que terminarlo el tribunal, señala que se encontró amenazada su integridad física en un minuto determinado. Y es por eso que hace uso del arma de fuego. Finalmente, ¿cómo se recupera la confianza, o si usted quiere, el vínculo que hubo durante una parte bastante larga de la existencia de Carabineros entre la institución policial y la ciudadanía? ¿Cómo se hace ese trabajo de recuperación de confianza que están tan resquebrajadas? Los carabineros somos de todos y para todos. Y eso se hace con trabajo y más trabajo. Y en la medida que nosotros vayamos perfeccionando nuestro procedimiento, vayamos perfeccionando la formación de nuestros carabineros y entendamos y sepamos escuchar lo que nos está diciendo la comunidad respecto a lo que requiere nosotros, yo creo que va a llegar un punto en que vamos a recobrar esa confianza y ese nivel, ¿cierto?, donde siempre estuvo la institución como la más creíble, la más aceptada de este país. General Yáñez, muchas gracias por estos minutos. No, muchas gracias a ustedes. Que esté muy bien. Atención con lo siguiente, fíjese que más de 600 chilenos ya se han vacunado contra el COVID-19. 24 horas estuvo en uno de los centros de salud en donde participan los voluntarios y logramos acceder a detalles exclusivos de este proceso. Las inscripciones están abiertas y en esta etapa del estudio el llamado es principalmente a que adultos mayores participen. Aranza Fernández nos cuenta más. Aló, buenas tardes. Está llamando por la inscripción de la vacuna. El teléfono ya suena en el Hospital Ezequiel González Cortés, porque las inscripciones para ser voluntario y recibir la vacuna Janssen ya están abiertas.
Este es el lugar en esta parte, en esta hoja del refrigerador, es donde nosotros tenemos guardado el producto de investigación. Ahí está almacenado de manera que se cumple estrictamente cuáles son las temperaturas en las cuales tiene que estar conservado. Aquí están las dosis de esta vacuna, que es una de las que en Chile ya está en fase de ensayo clínico y se está administrando en quienes voluntariamente quieren ser parte del estudio. El pediatra Andrés Baloyán, quien trabaja en este hospital, se ofreció motivado por su cruda experiencia profesional en la pandemia. Y me asustó no por mí, yo ya estoy en la última etapa mía, pero yo tengo hijos y tengo nietos. Y dije, no, acá hay que hacer algo que no puedo dejarlo así, yo no puedo no inmiscuirme en esto si tengo toda una familia que le puede pasar. Dije, una forma de ayudar a ellos es meterme en el estudio. Es parte de los más de 100 voluntarios que ya se han vacunado en este centro hospitalario con la vacuna de la filial belga de Johnson & Johnson. Todos los procesos del estudio son estrictos. Se utiliza un sistema doble ciego, es decir, que ni el paciente ni el equipo médico sabe si al voluntario se le administra placebo o dosis de vacuna. En estos momentos, acá al interior del vacunatorio, el equipo no ciego recibió ya la información respecto de qué es lo que deben preparar, o vacuna o placebo. Ellos lo preparan y lo presentan de una manera que nosotros no podamos diferenciar si es uno u otro. Eso permite tener una evaluación más objetiva. Personal del equipo llamado ciego recibe el producto sin saber si efectivamente tiene dosis de vacuna y lo traslada al lugar donde el paciente espera ser enrolado. Para ser parte de ese grupo voluntario no hay muchos requisitos más que ser mayor de 18 años y tener buena salud. La vacuna Janssen se administra en una dosis y en la región metropolitana los ensayos se realizan además en un centro de San Bernardo y de Colina. Inicialmente ha sido muy entusiasta la participación de los jóvenes, algo más reticente los adultos y los adultos mayores. Así que si nos escuchan mayores de 40, especialmente mayores de 60, la invitación está especialmente abierta y va a durar poco tiempo porque probablemente el enrolamiento en este estudio se va a cerrar antes de fin de año. Se espera enrolar en Chile a casi 1.000 voluntarios antes de esa fecha, pero en el mundo Janssen pretende hacer participar a 60.000 personas. Uno de los ensayos clínicos más grandes, aunque aún no tiene anuncios sobre su efectividad. Distinto a lo que ha ocurrido con Pfizer, por ejemplo, que tras un 95% de eficacia ya solicitó al Instituto de Salud Pública chileno autorización para administrarla en nuestro país. Mientras la vacuna Moderna aseguró un 100% de efectividad en casos graves de COVID-19, ¿podrían llegar estas vacunas a Chile? Chile ha iniciado una serie de conversaciones con varios de los laboratorios, principalmente con Pfizer, con la vacuna Sinovac, con la vacuna de Janssen y también con la vacuna AstraZeneca. En ese sentido, Chile está abierto a seguir conversando con otros laboratorios. Y aunque desde el gobierno han sido insistentes en señalar que no es posible adelantar las fechas, sí han confirmado que los acuerdos comerciales chilenos ya aseguran en nuestro país millones de dosis de vacunas. Que hemos ampliado nuestras opciones. ¿Para qué? Para que a través de los ensayos clínicos tengamos más conocimiento de las vacunas. Para que a través de los acuerdos comerciales, finalmente lo que logremos es que el Ministerio de Salud tenga opciones para decir qué vacuna se elige, una o más, cuál es la población que va a recibir esa vacuna y en qué cronograma se va a aplicar la vacuna. En su conjunto, los acuerdos que tiene Chile con 4 laboratorios comprometen 16 millones de dosis de vacunas para nuestro país. La respuesta a cuándo llegarán y cuáles aún no es posible responderla. Mientras, la mejor vacuna sigue siendo el autocuidado. Y China suspendió la importación de un proveedor de centollas chilenas, todo porque se detectó coronavirus en un cargamento de este crustáceo proveniente de una pesquera valdiviana. Sernapesca informó que es una medida que ha afectado anteriormente a otros países, pero que es primera vez que ocurre con un producto proveniente de nuestro país. Es uno de los platos que cautiva los paladares del mundo, producto estrella de la zona austral del país. La centolla, un crustáceo que por ahora tiene las puertas cerradas en China. La razón, la indeseada presencia de coronavirus en un lote congelado. Fue para aclarar en la envoltura, o sea, en el envase, en el embalaje externo de un cargamento de centolla, no tiene nada que ver con que el virus esté en el mar, en los crustáceos. El
El cargamento es de la pesquera Isla Rey. Desde Valdivia llegó a Talcahuano y de allí comenzó su extenso viaje a China. Por precaución, el gigante asiático suspendió por al menos una semana el ingreso de otros cargamentos de esta empresa a sus puertos. Quiero decir que en el periodo de elaboración de este producto no había ningún operario enfermo. Los embalajes son desinfectados antes de la carga, después de la carga, incluso el contenedor es desinfectado. El protocolo sanitario en la aduana china es estricto. Toda carga que venga del exterior se analiza. El caso de las centollas no es el primero. Hace un mes, autoridades de ese país reportaron una carga viva de SARS-CoV-2 en un embalaje de bacalao. Primera vez en esa ocasión que fuera del laboratorio el virus duraba tanto en una superficie congelada. El viaje de los productos en barco se puede extender hasta por 2 meses. ¿Tanto puede resistir el virus? O sea, hay que recordar que los virus uno los puede congelar para estudios científicos. Pero si yo tengo a menos 30, a menos 70 grados, estos virus los puedo tener durmiendo durante muchos años incluso. Según los especialistas, es poco probable que una vez descongelado el producto tenga la capacidad de contagiar, aunque el riesgo persiste si el destinatario final no lo desinfecta. A la fecha no hay evidencia de transmisión del coronavirus mediante la ingesta de alimentos. Uno puede hacer por el contacto de los alimentos, que después se toque la mucosa nasal o bucal y pudiera ingresar, pero no por el consumo de alimentos. Desde Cernapesca dan fe que las plantas chilenas de alimentos del mar cumplen con todos los protocolos de la OMS y del Ministerio de Salud. ¿Qué pasó con la carne de centolla en la aduana china? Fue destruida y el episodio se dio por superado. La siguiente es la polémica decisión de la Corte de Apelaciones. 61 ex agentes de la DINA quedaron absueltos y ninguno de los 42 condenados en la Operación Colombo recibió penas efectivas de cárcel. El caso es uno de los más emblemáticos en materia de violaciones a los derechos humanos. Un brutal encubrimiento de la desaparición forzada de 119 personas, todas opositoras a la dictadura de Pinochet. Corría 1975, año de dictadura en nuestro país, oscuro momento de nuestra historia que permitía titulares como estos. Polémica portada que aludía a la llamada Operación Colombo, montaje elaborado para ocultar la desaparición de 119 personas, en su mayoría militantes del MIR. Noticia que también apareció en la revista O Día de Brasil y Lea de Argentina. Pinochet respondía ante las dudas. Porque usted tiene que entender, señor, que yo tengo que ser muy ingenuo, o el gobierno de Chile tiene que ser muy ingenuo, para haber producido esa muerte, sacarlo nosotros mismos a luz, ¿no es cierto? Se informó falsamente en varios medios que chilenos exiliados habían muerto en enfrentamientos con fuerzas de seguridad extranjeras y en manos de sus propios compañeros. Todo era parte de una maniobra ejecutada por miembros de la DINA, agentes del Estado, protagonistas de innumerables violaciones a los derechos humanos. 45 años después, la justicia determinó: ninguno recibió ni recibirá penas de cárcel. Nos enteramos que dejan libres a los criminales. ¡Qué horror! ¡Qué terror! ¡Qué nivel de complicidad y responsabilidad con los crímenes de lesa humanidad! Pasaron los años y con figuras de los desaparecidos, sus familiares pedían justicia en la moneda. 19 de las víctimas eran mujeres. En noviembre del 2005, el juez Víctor Montiglio procesó a Pinochet, quien luego sería desaforado y prontuariado en su hogar en el exclusivo barrio de La Dehesa, en la comuna de Lo Barnechea. Claro que había más involucrados, 42 agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional. Así comenzaba un masivo procesamiento impulsado por el ministro de la Corte de ese entonces, Víctor Montiglio. Los que figuran Manuel Contreras, el ex jefe de Villa Grimal, Marcelo Moren Brito, y el brigadier en retiro, Miguel Krasnov. La octava sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revocó y modificó la sentencia de primera instancia. De esta manera, en una polémica decisión, 61 exagentes de la DINA quedaron absueltos y ninguno de los 42 condenados irá a prisión. Y lo que nos hace decir que estamos en presencia de un retroceso enorme. Por eso yo digo que hay que estar muy alerta, tanto las agrupaciones de víctimas como la sociedad chilena, respecto de este tipo de sentencias que se están dictando. Esperamos que estos fallos se reiteren en el tiempo, porque hoy las personas que están cumpliendo condenas tuvieron
funciones de dependiente y cumplieron las órdenes de superiores. Miguel Krasnov, César Manríquez, Pedro Espinosa y Raúl Iturriaga, condenados en primera instancia a 20 años, redujeron sus penas a 4 con libertad vigilada. Estamos en presencia de un fallo lamentable que refleja una tremenda involución en materia de derechos humanos, en materia judicial. Una profunda involución. Polémico fallo en el Tribunal de Alzada en un caso de numerosos secuestros calificados en los periodos de junio de 1974 a enero de 1975. Ahora, familiares de las víctimas apelarán la decisión ante la Corte Suprema. No descartan iniciar acciones y estudian posibles requerimientos en los tribunales electorales. La molestia de algunos candidatos aumentó tras las primarias de este domingo debido a la no constitución de mesas, lo que dejó a cientos de electores, entre ellos incluso algunos postulantes, sin la posibilidad de votar. El CERVEL asegura que no son responsables, aunque en el Congreso han requerido a sus representantes para que entreguen explicaciones. Flavia Cordela tiene más detalles. 57 y 58 tampoco están constituidas. No se puede, así no se puede. Mi idea era votar. ¿Cómo van a privar el derecho a un ciudadano de poder votar? Vocales de mesa no llegaron a esas mesas que no se instalaron hoy día. Fueron cerca de 3.000 los vocales de mesa que este domingo no se presentaron para las elecciones primarias. 3.000 de los más de 160.000 nombrados, menos de un 3% que no llegó, dejando varios electores sin votar. Hubo personas que muchas de ellas reclamaban que no podían votar porque no estaba constituida la mesa, pero hay que decir las cosas también de manera clara. Podrían perfectamente 3 de ellas haber constituido la mesa y haber recibido la votación de las personas que no podían votar. Dentro del grupo de los que no pudieron votar había parlamentarios y candidatos como Macarena Matas en Machalí. Y lamentablemente me señalaron que mi mesa no estaba constituida. Otra mesa que tampoco estaba constituida fue la del candidato a gobernador por Coquimbo, Rodrigo Bravo. Yo estudiaré las acciones penales que corresponden, sin perjuicio de hacer una presentación al CERVEL y a la Contraloría. Al igual que Bravo y Matas, la candidata al municipio de Valparaíso, María de los Ángeles de la Paz, de Evópoli, también puso en duda el proceso. Por 31 votos no fue electa y su partido no descarta una reclamación. Vamos a evaluar los antecedentes que nosotros encontremos junto a las personas que están en el colegio escrutador y en base al mérito de la información que nosotros veamos vamos a tomar la decisión de si reclamar o no, hacer una reclamación al CERVEL respecto a algunas mesas. Y los responsables de gran parte de esa espera son los cerca de 3.000 vocales que no llegaron, que fueron convocados y que arriesgan multas que van entre las 2 y las 8 UTM. Son las juntas electorales las que tendrán que ejercer su labor de denuncia de aquellas personas que, habiendo sido designadas vocales de mesa, no concurrieron. Este domingo, tras conocidas las primeras denuncias, se solicitó fusionar mesas para agilizar el proceso. Sin embargo, la ley es clara y esa acción no está permitida el día de la elección, así como está establecido que si a las 12 del día no hay constitución, la mesa se cierra. Por eso, parlamentarios de forma transversal presentaron un proyecto que permitiría la fusión para evitar que escenas como estas se repitan. Es necesario poner acento en mejoras que faciliten la participación. Y que el CERVEL tenga amplias facultades para poder prevenir y poder estar atento a este tipo de situaciones. Y esa no fue la única acción parlamentaria. Otros legisladores oficiaron al CERVEL para que dé explicaciones, hecho por el que también citaron a sus representantes a la Comisión de Gobierno de este martes. El CERVEL no solo no capacitó a estos delegados, que tengo entendido eran funcionarios de las distintas municipalidades, sino que no se preocupó de que entendieran que frente a esta eventualidad ellos tenían esa facultad. Por eso lamentamos mucho. Unas elecciones primarias marcadas por esta polémica que podrían generar reclamaciones por el proceso y que hoy adquieren mayor relevancia por la gran cantidad de comicios que se avecinan en 2021. ¿Cuál es el origen del café Lucafé? La selección de los mejores granos inicia directamente de las plantaciones de café en los países productores. Lucafé apoya al agricultor de café para que produzca granos de alta calidad. Nuestra cualidad es tener profesionales clasificados para seleccionar los mejores granos directo a sus tazas. Lucafé, un café de alta calidad. Lucafé,
un café de origen. Lucafé, e vivi la vita. Con más de 15 años en el mercado, somos líderes en la fabricación y venta de casas prefabricadas. Estamos presentes a nivel nacional con 7 sucursales, 2 fábricas, aserraderos y bosques ubicados en la 6ª región. Nos mueve cumplir el sueño más importante de todos los chilenos, tener la casa propia. Es por esto que contamos con las casas más económicas del país. En Casas Santa María, nosotros construimos tu casa, pero tú construyes tu hogar. Under the sun, the sun shining on me. The trees are you and me. How I love you, how I love you. Yes, I love you more each day. Solo hasta el 6 de diciembre. Abre tu CMR, cuenta corriente costo cero o cuenta vista, haz una compra con tus tarjetas y te regalamos hasta 20,000 pesos. ¿Qué esperas? Ábrelas en bancofalabella.cl o en nuestras oficinas. Banco Falabella. Hablamos mirándote a los ojos. Médicos hay. Lo que se necesita son médicos que elijan mejorar el futuro. Abogados hay. Lo que se necesita son abogados que elijan defender causas que nos importan a todos. Ingenieros hay. Lo que se necesita son ingenieros que elijan pensar que un buen proyecto es cuando ganamos todos. Porque profesionales hay. Lo que se necesita son profesionales autónomos, libres de elegir el profesional que quieren ser. Universidades hay. Solo una es la autónoma. Porque entre todos vivimos esta nueva Navidad. Entre todos, alegremos esta Navidad. Tu oficina. Tu colegio. Tu cine. Tu hogar. Tu casa es mucho más que solo tu casa. Climatízala con los nuevos aires acondicionados Anguo con Virus Protect, que protege de virus y bacterias gracias a su tecnología con filtro de iones de plata. Anguo, especialistas en climatización. ¡Aló! En nuestras diferencias está nuestra riqueza. Encontrémonos. Investigamos a fondo. Lo que todos necesitamos saber. Informe especial. Jueves, después de 24 horas central, en TVN. Ya estamos de regreso para contarle que en las últimas semanas se han presentado denuncias por una sofisticada estafa realizada mediante las redes sociales. Todo comienza cuando delincuentes suplantan la identidad de un usuario de Facebook y roban la información de los contactos de la víctima. Lo que sigue es una cadena de engaños, suplantaciones y millonarias solicitudes de dinero. Empiezan a llegar mensajes en la cuenta Facebook de un familiar en la cual le indican que necesitan dinero a nombre mío. Este ingeniero, a quien llamaremos Pablo, tiene una cuenta de Facebook con poca actividad y una reducida red de contactos, amigos y familiares que comenzaron a recibir mensajes a través de la red social. Las personas hicieron un copy-paste de la cuenta, no un clon, sino que un copy-paste de la cuenta, en la cual incluye copiar absolutamente todos los contactos que allí aparecen. Entonces, inmediatamente empezaron a contactar a esas personas que allí aparecen, solicitándoles dinero. Recibo un mensaje por WhatsApp y me dice: hola hermano, estoy con un problema, necesito que me deposite unos 3 millones, prácticamente 4 millones de pesos, y en un par de días te lo repongo. Estaba en Orlando.
Ana María es vendedora de productos importados y fue víctima del mismo modus operandi. Empezaron a mandarle mensajes a mis contactos, que no sé cómo se consiguieron los teléfonos de WhatsApp de mis contactos, y empezaron a decir de que yo estaba en Nueva York, que tenía mercadería retenida en aduana, que necesitaba liberarla, pero que venían regalos para mi familia. Entonces, como venían regalos para mi familia no la podía recibir, sino que necesitaban una persona intermediaria. Una clienta de Ana María fue contactada vía WhatsApp. Era muy creíble porque yo traigo muchas cosas por carga. Entonces la persona me mandó un mensaje y se dio cuenta que no era yo, porque yo le dijeron María José, yo le digo Cote, y me dice, Anita, ¿estás en Chile? Yo le digo, sí, un mes atrás ya estoy acá. Escucha, es que me están contactando, y me mandó el pantallazo y era un teléfono gringo y era mi foto de Facebook. Contactada la víctima, viene la segunda parte de la estafa. Efectuar un millonario pago por un supuesto derecho aduanero. Fue la historia que le contaron a un amigo del ingeniero. Le habían dicho que la plata era para retirar un paquete que venía desde afuera y que estaba retenido en el aeropuerto, a lo cual tenían que pagar un derecho de internación que era bastante alto, y estuvo a punto de depositarme la plata. Y tuvo un problema de transferencia en el banco y debido a eso fue que no pudo depositarle la plata. Logramos contactarlo y le dijimos que era un intento de estafa. Tanto el amigo del ingeniero como la clienta de Ana María finalmente se salvaron de ser víctimas de un sofisticado tipo de estafa. Si bien no tenemos cifras reales de cuántos son la cantidad de afectados, cuáles son el total, por así decirlo, de los montos defraudados, sí hemos detectado en algunos casos que la suma han llegado a cerca de los 30 millones de pesos. Al menos respecto a los antecedentes preliminares que nosotros manejamos como cibercrimen, podríamos decir que son personas que del extranjero están realizando este tipo de estafa. Versión digital del viejo cuento del tío y que utiliza como principal insumo la información que publicamos en redes sociales. Ya no es una llamada telefónica, es a través de un perfil falso que suplanta la identidad de una persona que nosotros conocemos, probablemente de información que se haya obtenido que nosotros mismos publicamos en redes sociales y que otra persona tuvo acceso, y el mismo modus operandi, te piden cierta cantidad de dinero para solucionar algún problema, recibir alguna encomienda. El mundo digital se está fusionando con el mundo físico, por lo tanto las precauciones que nosotros tenemos que tener en nuestro mundo físico hay que hacerlas extensivas ahora a lo que conocemos como las redes sociales, porque es un punto de interacción. Nuevo tipo de estafa mediante redes sociales, y todo a partir de información que acaso sin saber compartimos en Internet. A ver, ¿cómo se lo decimos? Hay noticias buenas y malas en relación al coronavirus. Estamos con el doctor Sebastián Ugarte, jefe de paciente crítico de la clínica Intisa. Vamos a partir con las malas, lamentablemente, doctor. Primero que nada, buenas noches. Buenas noches, Iván. Un agrado. Igualmente, porque los gráficos que vamos a revisar a continuación, doctor, nos dan cuenta de un preocupante y sostenido aumento en el caso de contagios diarios por coronavirus. Esto es noviembre 2020. Y mire cómo estábamos. 900 pacientes y saltamos a 1.500 ahí hacia el 20 y se ha mantenido muy arriba. ¿Qué está pasando con eso? Podríamos interpretar esto de varias maneras, pero yo te sugeriría mirarlo más bien como una altiplanicie que se ha mantenido alrededor de 1.300, 1.500 casos diarios. Y tú me podrías decir, no es tan una altiplanicie porque parece un dromedario, sí. Hay bajadas a 1.000, pero cuenta los puntos rojos. 1, 2, 3, 4, 5, baja. 1, 2, 3, 4, 5 y debería bajar. ¿Qué ocurre? Hay días de fin de semana que se toman menos exámenes. 22.000 el día 24, 20.000 el día 25, 38.000 el día 26. O sea, perdón, si lo interpreto bien, esta baja es una ilusión. Es una ilusión. Hacemos menos pesquisa y por lo tanto artificialmente bajan los números. Mientras más exámenes hacemos, más encontramos. Y nos hemos mantenido en una cifra entre 1.300 a 1.500 casos. Doctor, no todos son con síntomas. Sí, hay muchos asintomáticos, pero hay varios especialistas que ya dicen que lo que estamos viviendo es una situación de endemia. Es decir, que ya estamos con una endemia, o sea, estamos con una cantidad instalada de casos sostenida, sistemática, que se mantiene y que en algunos casos va al alza. En algunas regiones del país ha habido un alza, en algunas comunas ha habido un alza. Para hablar de endemia, probablemente con estricta propiedad se requeriría un tiempo más largo,
Pero cada vez que logramos disminuir las cifras, también se producen ciertas aperturas. Entonces se mantiene en un equilibrio que por un lado controlamos y por otro lado abrimos, y eso hace que se mantenga como en un intercambio de números que no baja tanto más allá de este nivel. Ahora, la segunda ola es una realidad absoluta en el hemisferio norte y todo hace pensar de que acá en el hemisferio sur también lo va a hacer. De hecho, vamos a escuchar al ministro de Salud diciendo que esta puede ser incluso peor que la primera. Mira, escucha. Nosotros estamos muy preocupados, y el presidente de la República también, por esta segunda ola. Hemos tenido incluso que trasladar pacientes desde regiones. Hemos fijado 3 posibles estrategias en relación a lo que ocurrió en Francia, tomando como ejemplo Europa, en relación a un aumento gigantesco como el que ocurrió, por ejemplo, en Estados Unidos, o en relación a que haya una estabilidad. Obviamente que nosotros queremos ponernos en la situación más compleja. Eso significa aumentar, escuchen bien, en más de 1.000 camas el número de camas que tuvimos en la peor época de la pandemia. Ya, habla de un aumento gigantesco y yo le agrego los datos de lo que está pasando en Alemania, que son francamente preocupantes, están peor que en la primera ola. ¿Eso es lo que se viene? Es posible. La verdad es que lo que está planteando el ministro me hace pensar un viejo aforismo que se planteaba en Estados Unidos. ¿Cómo reconoces a un experto? En general reconoces a un experto por aquel que te dice que el pronóstico es mucho peor de lo que tú piensas. En este sentido, el que se estén planteando las autoridades un escenario eventualmente negativo no debe ser visto con preocupación, por el contrario, es la forma en que podemos tomar medidas con anticipación antes de que esto ocurra para aumentar la cantidad de camas. En un escenario solo matemático, Iván, podríamos proyectar cifras de 5.000, 7.000 contagios al día. Perdón, estamos en torno a los 1.400, 1.500 hoy día. Saltaríamos casi 4 veces eso. Exactamente. Y con eso, habiendo 300 ventiladores como margen de seguridad hoy día, es prudente prepararse para un escenario de ese tipo y aumentar nuestra capacidad de respuesta en por lo menos 1.000 camas más. Ojalá ninguna de esas se ocupe, pero lo que no puede ocurrir, Iván, es que se necesiten y que no lleguemos a tiempo con la capacidad de respuesta preparada. Bueno, de hecho lo que usted dice da cuenta de que hay un aumento sostenido en 9 regiones del país. Hay una preocupación especial por lo que está ocurriendo en el sur, también en Coquimbo, que en los últimos 7 días aumentó los contagios más de un 50%. Veamos el siguiente informe, seguimos con el doctor Ugarte acá en el estudio. Observamos que 9 regiones aumentan sus casos. 9. Solo 7 regiones disminuyeron los contagios. Un mensaje claro y preocupante con especial advertencia para la región de Coquimbo. La región de Coquimbo aumenta en un 52% sus casos en los últimos 7 días. Por lo tanto, tengo la obligación de enviarle una reconvención, una alerta. En las últimas 24 horas, la región sumó 19 casos nuevos y registra 164 activos. Alerta para Coquimbo, que hace 61 días salió del confinamiento. Por ahora se mantiene en fase 4 del plan paso a paso, con la amenaza latente del retroceso. La gente no es muy responsable, no, es irresponsable en general. La gente entera de porfía, pero ahí están aglomeradas la gente. Si es que seguimos aumentando los casos, bueno, claramente vamos a volver a la restricción. Punta Arenas, el panorama tampoco es alentador. 2 largas cuarentenas, el segundo periodo aún vigente. En total, más de 138 días de confinamiento. A solo 6 de igualar a Santiago, los casos no bajan. 74 contagios sumó este lunes. Magallanes cerró la semana pasada con la positividad más alta del país, con un 13%. Estamos encerrados, estamos dentro de casa, no tenemos libertad. No podemos trabajar. Uno ya no sé qué piensa a ver todos los días las cifras, o sea, qué diablo ocurre, cada día está peor. Cada día peor, panorama que se repite en el Biobío. Desde hace 3 semanas no baja de la barrera de los 250 contagios, pese al toque de queda adelantado desde las 20 horas y hasta las 5 de la mañana. Es la segunda a nivel nacional con más casos nuevos y activos, después de la región metropolitana.
si los datos siguen subiendo y las cifras no son buenas, efectivamente vamos a tener que avanzar o retroceder, más bien dicho, a grados de confinamiento mayor. En la Araucanía, 10 comunas avanzan en el plan paso a paso, una a fase 3 y 9 a transición, 4 se mantienen en cuarentena, entre ellas Temuco y se suma Curarrehue. En las últimas 24 horas, la región sumó 126 casos nuevos. Si bien es cierto, no hemos llegado al colapso, no estamos colapsados como se ha dicho, colapso total, pero sí estamos en un nivel de saturación importante. Si uno llega al colapso, va a significar que van a tener pacientes muriendo en la urgencia. Yo creo que es importante poner en cuarentena las regiones que están aumentando su número de casos de manera significativa. Por ahora, la medida que para los expertos ha demostrado ser la más efectiva para frenar un virus que amenaza con una eventual segunda ola de contagios. Bueno, que si uno mira las cifras, la verdad es que esto es bien preocupante porque hay aumentos en 9 de las 16 regiones. Y hay un estudio realizado por 3 universidades de nuestro país, doctor Ugarte, que señala que en realidad no tenemos estos 1.300 o 1.400 casos diarios, sino que tenemos 3,2 veces más. O sea, estamos en torno a los 5.000 casos diarios y eso lo reconoce el Ministerio también. Efectivamente, eso es así. Cuando uno va a testear en población, haya tenido o no haya tenido síntomas, y vemos qué prevalencia de anticuerpos tiene, vemos que hay mucho más gente que ha tenido contacto con el virus que los que hemos logrado identificar. De ahí la importancia de esta búsqueda activa de casos y encontrar casos asintomáticos, porque cuando logramos dejar en cuarentena a esas personas, evitamos que se propague el contagio. 13% de positividad en la población versus solo un 4% que logramos identificar. Eso ocurre en Chile, pero Iván, no solo en Chile, en todo el mundo. La tarea es seguir testeando y encontrar a esos casos. Ya, los números son bien brutales, doctor, y la verdad que usted nos decía que lamentablemente si esto se llega a producir la segunda ola tan fuerte, porque nos estamos acostumbrados, usted escucha la noticia todos los días, 50 personas murieron hoy, 45 murieron ayer, y vamos acostumbrándonos lamentablemente a tener 50 muertos diarios en Chile. Si esto se llega a producir las cifras que están pronosticadas, vamos a hablar de quizás 100 muertos diarios en nuestro país. Pero yo le decía que había noticias malas, como las que hemos revisado, y algunas que son más alentadoras. Laboratorios Pfizer y Moderna anuncian cifras muy buenas de respuesta de inmunidad de sus vacunas. Claro que el tema allí es la cadena de frío, en un caso incluso por 70 grados bajo cero, pero en el caso de Moderna señalan que tienen un 100% de efectividad. 100%. Y es muy interesante esa afirmación en lo que se refiere a enfermedad grave. Sí, el 100% es para la enfermedad grave solamente. Grave. Una duda que teníamos, ¿previene la enfermedad, pero previene la enfermedad grave? ¿Y qué es lo que se vio? Levantando el secreto, con más de 190 casos ya confirmados, con 160 ya salíamos de duda. 30 de ellos eran graves, un poco más de 30 en realidad. Todos ellos no habían recibido la vacuna. Dicho de otra manera, todos quienes recibieron la vacuna, si llegaban a enfermar, hacían una forma leve. Buenas noticias para la vacuna, hay que seguir trabajando en desarrollar vacunas, completar los estudios y seguir trabajando en desarrollar terapias que puedan frenar esta enfermedad. Si uno ve las dos curvas, doctor, la posibilidad de que llegue la segunda ola a nuestro país, con la magnitud que está llegando en el hemisferio norte, que es bien brutal, la segunda ola. Si alcanzáramos a tener vacunación antes, sería una cosa muy afortunada. Si esto se produce con un cierto desfase, vamos a enfrentar los efectos de una segunda ola de manera bastante fuerte. Es muy probable y por eso es importante ser muy cautos, mantener las medidas de precaución durante el verano, no perder el control durante Navidad y Año Nuevo. Por algo se suspendió la peregrinación a Los Vázquez, pero seguir avanzando en tratamiento, en vacuna, y cuando esté la vacuna viene todo el problema de tener un verdadero ejército de vacunadores para que en tiempo récord se logre tener vacunada la mayor cantidad de gente posible. Doctor Sebastián Ugarte, como siempre, un gusto estar con usted. Que tenga buena noche, muy amable. No, un agrado. Que le vaya bien. Revisamos nosotros ahora otras informaciones. Fíjese que un accidente doméstico le ocasionó una fractura en el pie al presidente electo Joe Biden, quien sigue haciendo historia en Estados Unidos. Designó a su equipo de comunicaciones íntegramente femenino, a 2 semanas de que el colegio electoral lo ratifique como el nuevo mandatario de Estados Unidos.
Desde un centro médico en Delaware, un animado Joe Biden saludó a los medios presentes mientras esperaba los resultados de sus exámenes, producto de un fuerte dolor en su tobillo derecho. Pocos minutos después, los médicos confirmaron su diagnóstico: 2 fracturas pequeñas producidas al resbalarse mientras jugaba con su perro Major. El demócrata deberá usar bota ortopédica durante varias semanas, algo que podría reducir su velocidad al caminar, pero no su transición a la Casa Blanca, que suma otro hito en el país. El presidente electo Biden y la vicepresidenta electa Harris anunciaron nuevos miembros del personal de la Casa Blanca que ocuparán puestos de comunicación de alto nivel. Por primera vez en la historia, estas funciones serán ocupadas íntegramente por mujeres. 7 son las especialistas que formarán parte del equipo de comunicaciones de la nueva presidencia. La mayoría de ellas cuenta con una vasta experiencia en el área. Específicamente destaca la nueva secretaria de prensa, Jen Psaki, quien también trabajó en la sede presidencial en el gobierno del expresidente Barack Obama. Biden también aprovechó de nombrar a su equipo económico, entre los que destacó otra mujer. Se trata de Janet Yellen, la nueva secretaria del Tesoro, quien será la primera mujer a cargo de este departamento. Pese a que la transición Biden-Harris avanza de acuerdo a los tiempos, el actual presidente Donald Trump habló en su primera entrevista desde las elecciones y reiteró su deseo de impugnar los resultados en la máxima instancia judicial. You need a judge that's willing to hear a case. You need a Supreme Court that's willing to make a real big decision based on everything that it's not like you're going to change my mind. In other words, my mind will not change in 6 months. Sin embargo, el mandatario recibió una nueva derrota en los recuentos de votos, esta vez desde Wisconsin, estado que confirmó su preferencia hacia el demócrata con un margen de más de 20,000 votos de diferencia. I said this from day one, that these numbers were not going to change much at all, and that's exactly what happened. There was no concrete example at all of anything improper. Donald Trump tiene exactamente 2 semanas antes de enfrentar la votación oficial de los delegados electorales que, de acuerdo a los resultados preliminares, debieran ratificar la victoria a Joe Biden. Con una transición ya iniciada, tanto el presidente saliente como el entrante deberán verse las caras el próximo 20 de enero para el cambio de mando. Pongan atención a lo siguiente: préstamos sin interés. Eso está prometiendo el municipio de La Granja, que va a comenzar a otorgar créditos bajo la modalidad de Banco Popular, una iniciativa que busca potenciar principalmente a emprendedoras. Pero ¿puede un organismo público brindar este tipo de financiamiento? ¿En qué consiste? Lo vemos en el siguiente informe. ¿Cuáles préstamos que van a dar para poder comprar materia prima? Yo tengo un emprendimiento de útiles de aseo. Con algo para poder surgir mi negocio que estoy haciendo, mi pyme. Emprendimientos con rostros de mujer, todas en busca de oportunidades que les permitan surgir financieramente. Yo vendo herramientas en la feria. Aquí por acá he juntado unas monedas y hemos comprado herramientas, entonces ahora estamos en emprendimiento de herramientas. Y para eso se requiere mucho dinero. Dinero que en los últimos meses ha sido difícil de conseguir. Por eso, la noticia del Banco Popular en la comuna de La Granja a Janet le cayó del cielo. Se trata de préstamos de hasta 300,000 pesos sin interés que otorgará el municipio, principalmente para mujeres que buscan emprender. Muy bueno, porque así lo ayuda a que nuestro negocito pequeño agrande un poquito más. Solamente para acceder hay que vivir en La Granja, presentar el registro social de hogares, la idea de un emprendimiento para quienes quieran iniciar una actividad comercial o bien quienes tienen ya su actividad. Que debo tener el microcrédito para poder comprar una máquina de masaje. Sí, esa es la idea. Financiamiento que en muchas ocasiones se transforma en una piedra de tope y sobre todo para ellas, según cifras del Ministerio de Economía, un 74% utiliza recursos propios o accede a préstamos informales para comenzar un negocio. Que necesitamos reactivar el país y la forma de reactivarlo es con estos fondos. Los bancos siempre te piden diferentes tipos de requisitos y las garantías son vitales y cuando los papeles no están como para poder presentar un estado comercial, no pueden salir adelante. Pero, ¿puede un municipio otorgar préstamos? Lo que no podría hacer la municipalidad es
tomar recursos del público y esos al mismo tiempo prestarlos. Por tanto, si es que hay seguridad de que los recursos que va a prestar la municipalidad son propios, no estaría infringiendo la regulación bancaria. Estos recursos son municipales, son el raspado de la olla, ¿no es cierto?, que uno hace, y teníamos disponibilidad presupuestaria para poder asignar 500 millones de pesos. Eso sí, los expertos hacen una advertencia con que esta iniciativa la llamen banco. Y ahí sí veo que hay una arista que probablemente puede complicar a la Comisión para el Mercado Financiero en lo que se refiere a que solamente las instituciones que están mandatadas por la legislación bancaria son aquellas que se pueden llamar banco. Préstamos solidarios que fueron solicitados solo en esta primera jornada por más de 230 personas. Mujeres que ven en estos fondos una opción de sacar adelante sus negocios y familias en un año duro para todo el país. Polémica causó la canción que presentó la Defensoría de la Niñez sobre los derechos de la infancia. Si bien hace un llamado a los niños, niñas y adolescentes a participar de los procesos ciudadanos, ha sido cuestionado por incluir la frase «saltarse los torniquetes». Siento que debes empoderarte y volar, saltarse todos los torniquetes. Fue esta melodía y esta frase la que provocó polémica. Video difundido por la Defensoría de la Niñez para empoderar a los niños, niñas y adolescentes, como aseguraron, y ejercer su derecho a participar y a levantar la voz. Un propósito que se vio alterado por la letra de la canción. Siento que debes empoderarte y volar, saltarse todos los torniquetes. La frase de la controversia, porque el llamado a saltarse los torniquetes fue una de las ideas fuerza que recordó las evasiones masivas en el metro de Santiago, la antesala del estallido social de octubre. Si esta polémica artificial que se quiere construir por algunas personas contribuye a relevar la necesidad de que como Estado y como sociedad entendamos que niños, niñas y adolescentes tienen derecho a participar, a opinar y a ser oídos, obviamente nos parece que es un logro conseguido. Siento que debes empoderarte y volar, saltarse todos los torniquetes. Sin embargo, el tema provocó reacciones y desde el gobierno respondió la subsecretaria de la Niñez. Queremos manifestar nuestra preocupación. Más que a saltarse torniquetes, la invitación debe ser a participar, a involucrarse y a construir juntos el país que soñamos. La violencia no es el medio para exigir el respeto de los derechos. Respecto de aquello que se pretende plantear como que hay un llamado a delinquir, la verdad es que me parece que esa interpretación solo está en las cabezas de quienes la difunden y la consideran. Una canción que cuenta con la participación de Pablo Iravaca, ex Chancho en Piedra, y MC Millaray, una destacada rapera mapuche de 15 años. Un tema que, entre otras temáticas, aborda la redacción de una nueva constitución, tras el triunfo del apruebo en el plebiscito el pasado 25 de octubre. Hacia el proceso constituyente tendrá fuerza, sentido y razón. Lo preocupante es que una institución pública no debe incitar a la revolución ni a la violencia, pues la vía institucional para hacer valer los derechos de los niños, niñas y adolescentes en democracia no es eso. De pequeño no pude opinar, nos callaban hasta en la cena. Una campaña que tuvo un costo total de 74 millones de pesos y fue adjudicada por el mercado público y se esperan otros 21 videos y gráficas sobre cada una de las categorías de derechos de la Convención de los Derechos del Niño en el marco de los 30 años que Chile ratificó este convenio. Un hecho que de seguro seguirá teniendo repercusiones. Les recordamos que a partir de las 22 horas, Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Revisamos los deportes junto a Pedro Carcuro. Un viejo dicho, arde como pasto seco, es lo que ocurrió en el Estadio Monumental. Menos mal que han traído desde México a un experto bombero. Se trata de Jorge Valdivia, el mago, firma por Colo-Colo, juega desde ahora hasta el final del mes de enero, es decir, hasta cuando termine este campeonato, para salvar a su equipo del incendio mayor, el descenso.
incendio en Colo-Colo. Un siniestro se registró en la tarde de este lunes en el Monumental. No fue un gol en contra, tampoco un conflicto entre jugadores y dirigencia. Sí, se trató de la quema de un pastizal que provocó esta columna de humo. Llegó la segunda compañía de bomberos de Ñuñoa. Controlaron el fuego. No hubo daños estructurales. Sí habrán cambios en el plantel. Fue uno de los mejores jugadores en esa posición que tuvo el fútbol chileno. Colo-Colo, un equipo que requiere de más bomberos. Moza agilizó las gestiones para el regreso de Valdivia, quien fue visto en una clínica. No tendría problema en volver a Colo-Colo. Un jugador que tuvo una salida traumática del club firmará hasta el fin de temporada. La demanda de $400.000 contra los salvos quedaría en stand-by. Si tanta estimación ellos me tenían, por lo menos por dignidad, me tendrían que haber mandado, aunque sea, un mensaje de texto. Porque yo iría a Colo-Colo, o sea, no estaría casado con Aníbal, con Espina, con Harold. Un momento distinto, complicado y que se hizo difícil. Este sábado Colo-Colo visitará a Huachipato en Talcahuano, una de las 14 finales que quedan por delante. Un triunfo podría hacer desaparecer el fuego del Monumental, que pronto recibirá los trucos del mago. En la Universidad de Chile, el protagonista de la historia es Walter Montillo. El argentino no renueva contrato y finaliza esta segunda historia vinculado al equipo azul. Habían pasado 10 años y no sabe si el cariño iba a ser el mismo. Desde el día que me fui de acá siempre dije que yo iba a volver. Va a llegar un momento que no se va a poder jugar. Fecha 4, van en el segundo lugar. ¿Dónde esperas estar en diciembre? Campeón, ya me queda poco. Y si no renuevo acá seguramente me retire. Un amor fuerte, intenso y recíproco que terminó de golpe. Divorcio y ruptura de Walter Montillo y la U. Tras la llegada de Rafael Dudamel al Banco Azul, todo cambió para el 10 argentino, que según el venezolano debía estar a prueba. Ya tengo una decisión tomada, que es no renovar el año que viene, con el mayor de los respetos a la gente. Y siempre estuve al pie del cañón, siempre estuve tratando de dar lo mejor para ayudar al equipo. Si lo hice o no, después obviamente que siempre hay evaluaciones. Yo creo que hasta el momento pude ayudar. Una respuesta dilatada que terminó por sentenciar un adiós, que para los hinchas es simplemente incomprensible. Montillo no habla de dinero, sino de tiempos. Lo de Walter es una estrategia con el representante para cobrar más, para esto. Y la verdad que no llegamos a hablar ni de plata, porque yo lo que le pedí es tiempo. Claro que la U respondió e insistió que ningún jugador está por sobre otro y que lamenta la decisión de Walter. Pero la verdad que no les puedo dar otra noticia porque no voy a volver atrás, ¿no? Pero ya hace muchos años que conmigo el trato no fue del todo correcto y siempre me comporté como un caballero. Nunca me puse la polémica de nadie ni hablar mal de nadie. Y en este momento tampoco quiero hablar mal. Toda una historia, todo un cariño que finaliza de golpe el 31 de enero del 2021, fecha en la que expirará el vínculo de Walter Montillo y la U. Fecha en la que termina un amor que finalizó con un dejo de distancia. Lamentablemente, la muerte de Maradona se está transformando en un auténtico thriller de película. Una enfermera que hace denuncias, abogados que cuentan historias. Se acusa al médico que lo operó, al neurocirujano, de negligencia culposa. En fin, el lío es grande y todavía no aparece el otro que viene después, la herencia de Maradona. ¿Sabe que soy responsable? De amarlo, de cuidarlo, de extenderle la vida y de mejorársela hasta lo último. No sé qué están buscando un culpable cuando yo no veo en ningún lado. Y yo sabía que era un enfermo, que si nadie lo ayudaba, su vida iba a ir cada vez peor. En medio de las lágrimas y en 40 minutos de entrevista, el médico de Maradona, Leopoldo Luque, se defendió luego de que la Fiscalía de San Isidro allanara su casa y su clínica este domingo. No sé, porque no sé, pienso todo. Muchas veces me gustaría que él esté acá.
verdaderamente o Luque era solamente el neurocirujano y el amigo de Maradona? ¿Quién tiene la responsabilidad en este asunto? Que Maradona era como un padre que lo acompañó más de lo que le correspondía, que lo vio solo y deprimido. En esos conceptos, el neurocirujano centró sus descargos y si bien hoy no está imputado, se le investigará por homicidio culposo. ¿Sabes qué es irresponsable? De cuidarlo, de quererlo, de ayudarlo, de haberlo querido, de haberlo cuidado. Maradona podía echar a quien sea de la casa. La enfermera dice que mintió, ¿esa parte? No, eso yo no sé. Pero más allá de las lágrimas, aún hay muchos cabos que atar en la muerte del Diego. ¿Por qué Luque firmó el alta para sacarlo de la clínica? ¿Por qué nadie lo monitoreó en 12 horas? ¿Por qué se le escuchó tan calmado cuando pidió la ambulancia? 11 de emergencias. Hola, ¿qué tal? ¿Puedes mandar una ambulancia urgente al barrio San Andrés? Hay una persona que se encuentra aparentemente, me dicen a mí, en paro cardiorrespiratorio, médicos asistiéndolo. Yo estoy operando en Berazategui y me dicen, Diego está mal, no reacciona. No es un médico el que me llama. ¿Quién le avisó, doctor? No importa eso el nombre, no importa. No lo quiero comprometer, pero una persona que lo quiere mucho también, como lo quiero yo. Este lunes, el abogado de Maradona, Matías Morla, dio su apoyo vía Twitter al médico. Solo yo sé, doctor Luque, lo que hiciste por la salud de Diego, cómo lo cuidaste, acompañaste y cómo él te quería. El riesgo de Diego era el consumo, no era un ataque cardíaco, porque todos hicimos lo mejor que se pudo, todos. No solo se investigará a Luque, también a las psiquiatras, psicólogos y enfermeros que estuvieron al lado del Diego el último día. Maradona ha tenido otro golpe en la cabeza, se cayó en los días previos a su muerte, dudas que se dan al mismo tiempo en que su médico reconoció una dura discusión con el 10. Salí acá, te cago a trompadas, me dice. Diego me echó un montón de veces de su casa. Me echaba, después me llamaba. Luque está a la espera de su formalización y asegura ser el chivo expiatorio. Yo Diego lo amaba como era un papá para mí. Esto es muy injusto. Estoy orgulloso de todo lo que hice. Por Diego, por su familia. Los 4 fiscales reconstruyen las últimas horas de vida de Maradona y buscan, si es que las hay, responsabilidades en su equipo médico. Complicada situación del doctor Leopoldo Luque, médico, el que le hizo la operación al cerebro, es neurocirujano. Y mañana el Inter juega con el Borussia Mönchengladbach en Alemania, partido clave para poder entrar por lo menos a la Europa League. Ahora, lo más interesante para nosotros es que Alexis debe ser titular. Arturo Vidal, fuera, está suspendido. Lo expulsó Vidal. Lo expulsó Vidal. Ah, bueno. Sí. Escuché a mucha gente hablar que el partido lo dominaron los españoles. Se olvida que a los 30 minutos estábamos con 10. Continuó el vida a Vidal y su expulsión contra el Real Madrid, que lo hará modificar su equipo para jugar este martes en Alemania contra el Borussia Mönchengladbach. Claro que no pierde el toque chileno, ya que todo indica que Alexis será titular en el Borussia Park. Amo lo que me gusta, que es el fútbol. Amo este deporte y entre más juego, más en forma me siento. Un estadio de lujo que cuida su césped con luz especial para recibir a los lombardos, que necesitan sumar ya que están en el fondo de la tabla con 2 puntos. Una vieja rivalidad que tuvo pasajes polémicos que hasta hoy todavía reabren heridas. La partita ricominciò e si chiuse con una vittoria per 7-1 del Mönchengladbach. 20 de octubre de 1971, Borussia versus Inter, 2-1 el marcador en favor de los alemanes. Cuando a los 29 minutos una lata de Coca-Cola le pega supuestamente al jugador italiano Boniseña. Sale del campo de juego en camilla y el Inter en shock termina perdiendo por 7-1, que tras reclamos el marcador y el partido quedaron anulados. Los lombardos avanzaron en la Copa UEFA, dejando una herida que aún no cicatriza en el corazón del Gladbach. Ha estado a la altura. Le llueve sobre mojado al Betis de Manuel Pellegrini. Homenaje para Diego. 1-0 para el modesto Eibar. Frente al Betis hay un penal que lo va a transformar en gol. Todo esto en el segundo tiempo. El argentino Burgos, 2-0. Incluso después otro jugador, Sergi Enrich,
se pierde un penal, lo convierten los del Eibar, perdió 2-0 Manuel, quien está en una complicada situación al frente de su equipo, lentamente pero peligrosamente a los puestos de descenso. Esta es la historia de hoy para el Betis de los chilenos. Al momento del cierre de este informe, quiero saludar a Audax Italiano, un club importante, señero en la historia de nuestro deporte. Un club al que saludo con afecto, 110 años, ha hecho historia. Luego vuelve Iván con las noticias. De regreso a la noticia, le contamos que la Democracia Cristiana descartó una primaria con otras fuerzas de oposición, como el Frente Amplio, para llegar a una candidatura única en la elección de gobernadores de abril. ¿Qué análisis dejó el proceso de este domingo? ¿Qué bloque quedó mejor aspectado? Los detalles con Antonio Ruiz. Fue la hora de los festejos, los abrazos y los llamados a la unidad. Ya era definitivo, con un 53% de respaldo, el DC Claudio Rego ganó la primaria del Pacto Unidad Constituyente para gobernadores de la región metropolitana y dejó en el camino a Elia Molina del PPD y a Álvaro Erazo del PS. Yo asumo con humildad y con entusiasmo el desafío de representar a muchos. ¡Arriba el feminismo, que va a vencer, que va a vencer! La primaria para gobernadores del Frente Amplio, sorpresa para algunos. El triunfo con un 39% de los votos de la candidata de Comunes Karina Oliva, quien derrotó a la Carta de Revolución Democrática Sebastián de Polo y a la del Partido Liberal María José Cumplido. Que haya ganado en el Frente Amplio una candidatura feminista es cambiar la historia. Y por eso hemos dicho desde un inicio que estamos disponibles para avanzar más allá. Las cuentas alegres en una noche de festejos que este lunes dio paso al análisis frío de los números. Unas primarias con baja participación ciudadana, donde según el CERVEL el Frente Amplio convocó en total 34.000 votantes y el Pacto Unidad Constituyente, que aglutina a los partidos de la exconcertación, sobre los 80.000. La Unidad Constituyente obtiene una mayor votación en comparación con el Frente Amplio. De hecho, la votación de Orrego equivale a casi toda la votación que obtuvo el Frente Amplio en estas primarias. Para el análisis también el triunfo de la representante de Comunes, quien se impuso al candidato de Revolución Democrática. Lo sorprendente en el caso de Karina Oliva es que ella logra ganar la primaria del Frente Amplio perteneciendo a un partido absolutamente nuevo en comparación con Revolución Democrática, que es una marca registrada particularmente en el distrito que representa a Giorgio Jackson. Oliva y Orrego, dos liderazgos a los que se sumarían en la oposición otras candidaturas desde el Partido Humanista y el PC. Un escenario disperso por ahora que, según los analistas, podría facilitar el triunfo del oficialismo si este último llega con un solo candidato a gobernador regional. Si se unifica el voto de la derecha en una sola candidatura, yo creo que para la centroizquierda sería mucho más racional optar ir por una candidatura unida. En el caso de las elecciones de gobernadores regionales, en que el sistema electoral es de mayoría calificada con el 40%, ir con dos candidaturas de centroizquierda en la primera vuelta es prácticamente un acto suicida. Por eso muchos especularon con la posibilidad que Orrego y Oliva se midieran en una primaria interna. Pero esa voluntad no se acaba o no empieza exclusivamente con nosotras, sino que esa voluntad también depende de otros en que no quieran cerrarle la puerta y ponerle frontera a la gente para participar. Pero la limonada sabe más dulce ahora en la Democracia Cristiana. En ese sentido, la región metropolitana... Espera, voy a necesitar agua porque si no me voy a hablar. Un poco de agua para anunciar sin rodeos que no habrá primaria con el Frente Amplio y que Claudio Rego estará en la papeleta el próximo 11 de abril. Karina Oliva y todo el Frente Amplio no quisieron estar en una primaria única de oposición. A nosotros nos hubiese encantado. Claudio Rego es quien tiene por lejos, ¿no es cierto?, las preferencias de la ciudadanía. Él solo sacó más votos que toda la primaria del Frente Amplio. Yo por lo menos como candidato que resulté triunfador ayer en Unidad Constituyente, lo que estoy haciendo es ya trabajando para la elección de abril. La DC no olvida así la polémica jornada de hace solo unos meses, cuando la exconcertación acusó al Frente Amplio de arrancar a escondidas de la mesa de negociación que buscaba candidatos únicos para las primarias. El quiebre por esos días fue total y provocó que en las elecciones de este domingo la oposición compitiera por separado. Así se proyectan unas elecciones a la vuelta de la esquina, porque las campañas deben formalizarse antes del 11 de enero para en abril, en los comicios definitivos, conocer al primer gobernador electo democráticamente en la región metropolitana.
Y esta tarde se hizo entrega del gallardete a los nuevos integrantes del alto mando de la PDI, renovación para el año 2021 que contó con el ascenso de 11 oficiales generales a la jefatura nacional. Entre ellos destaca el nombre de la única mujer, Sandra Gutiérrez, quien asumirá el cargo de jefa de la región del Libertador General Bernardo Higgins. En la ocasión, además, se entregó la placa de honor a 8 policías que se acogieron a retiro. Una reestructuración que contó con la aprobación del presidente Sebastián Piñera, luego de ser propuesta por el actual director general de la PDI, Héctor Espirosa. Tenemos declaraciones. Ser hoy una de las instituciones más valoradas por los chilenos y chilenas no se logró de la noche a la mañana. Los únicos dogmas son la justicia, la verdad y el respeto a los derechos humanos de todas las personas de manera transversal e inexcusable. Ya no queda nada para el eclipse y expertos de todo el mundo están confirmando su presencia en la región de la Araucanía para este próximo eclipse que va a ser el día 14 de diciembre. Astrónomos chilenos de la Universidad Católica se encargarán de transmitir el fenómeno para la NASA y lo harán desde las faldas del volcán Villarrica, a 1.400 metros de altura. Vamos a subir al volcán con un equipo bastante pequeño, 10 personas del instituto, y vamos a armar telescopios para streamear, observar el eclipse obviamente y streamear todo eso al mundo. Así el astrónomo alemán Thomas Pusia del Instituto de Astrofísica de la Pontificia Universidad Católica confirmaba que transmitirán desde Chile al mundo el eclipse del 14 de diciembre próximo y que lo harán nada más ni nada menos que desde las faldas del volcán Villarrica. La altura de este lugar son 1.500 metros casi, entonces tenemos la ventaja de estar un poquito sobre la primera capa de la atmósfera. Y esto va a reducir la turbulencia en la atmósfera. Si hay nubes en la base principal, tenemos más probabilidad de tener cielos despejados y por eso elegimos este lugar. No quieren correr riesgos climáticos, por lo que ya aseguraron su presencia y con una ubicación privilegiada que hasta la NASA quiso compartir. Hay tanto ruido alrededor de nosotros ahora que se juntan muchas agencias. Tenemos la NASA con nosotros, tenemos el San Francisco Exploratorium, el embajador de Estados Unidos. De hecho, vamos a tener, yo creo, la persona que va a tomar el récord mundial en observaciones del eclipse solar total, que es el Jay Pasahoff. Hay solamente 3 personas en el mundo que observaron 35 eclipses solares totales. Y él es el único que entró a Chile, entonces él va a tener 36 ahora. Y no serán los únicos, pues astrónomos de todo el mundo ya están confirmando su arribo al sur de Chile. También hemos tenido la confirmación hoy día de científicos de Francia. También tenemos del norte, ¿cierto?, a Alma, que también va a estar por acá. Hemos solicitado a Bienes Nacionales un espacio y donde la idea es que ellos estén trabajando en un lugar donde no haya flujo de personas, donde puedan estar con una buena vista, una buena ubicación, así que consideramos que este era el mejor lugar. Y las agencias turísticas también lo saben, por lo que ya hay reservas para ascender el volcán ese día, llegando a los 2.500 metros de altura, 500 antes del cráter. Los científicos de la NASA van a estar aproximadamente a 1.400 metros y nosotros esperamos estar ese día, el 14 de diciembre del 2020, a la 1:03 de la tarde, aproximadamente a los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Y creo que esta semana va a ser crucial, ya que las reservas ya están copándose para ese día. Desde 350.000 pesos estamos haciendo el ofrecimiento. Así, el edificio volcánico lacustre asoma como el punto de privilegio para el avistamiento de los expertos, el de los astrónomos, el lugar desde donde la NASA transmitirá el eclipse para Chile y el mundo. Ha surgido en Chile una izquierda muy radical, muy extremista y que permanentemente quiere desbordar la democracia y el Estado de Derecho. Esta frase es del presidente Sebastián Piñera, que la pronunció en el Foro Atlántico, Iberoamérica y el Mundo, Desafíos Post-Pandemia,
En la instancia, que se desarrolló de forma telemática, se preguntó a Piñera por el futuro del modelo chileno. El mandatario aseguró que no se va a tirar por la borda y que vamos a ser capaces de acordar una nueva constitución, señaló, pero manifestó su preocupación por lo que él llamó una izquierda radical que quiere desbordar el Estado de Derecho. Dijo que ese sector no tiene los votos, pero que anda con la mano de la violencia y el populismo. El presidente hizo una referencia a un segundo peligro, señalando que la centroizquierda o exconcertación ha estado demasiado presionada y se ha dejado llevar por esta izquierda extremista. Vamos a escuchar estas declaraciones. Ha surgido en Chile una izquierda muy radical, muy extremista, que no respeta los principios básicos de la democracia, del Estado de Derecho, y que permanentemente quiere desbordar esa democracia y ese Estado de Derecho. Y esa izquierda, a mi juicio, no es el camino que Chile necesita para alcanzar una sociedad más libre, más justa, más próspera. Pero el segundo peligro, y también lo mencionó Álvaro, es que la centroizquierda, que era lo que llamábamos la concertación, que gobernó Chile durante 24 de los últimos 30 años, esa centroizquierda en nuestro país ha estado, a mi juicio, demasiado presionada y a veces, ¿cierto?, dejándose llevar por esta otra izquierda extremista. 24horas.cl. El gobierno anunció el bono COVID Navidad para los habitantes de zonas que todavía estén en cuarentena. Este beneficio llegará a más de 3 millones de hogares con montos que van entre los 25.000 y los 55.000 pesos por persona, dependiendo de la fase en la cual estén las comunas. Usted ingrese a 24horas.cl y puede obtener toda la información para llegar a este beneficio para Navidad. Bien, pues, como siempre, le damos las gracias por estar junto a nosotros. La invitación es que continúe nuestra sintonía. Ya llega un nuevo capítulo de Fuerza de Mujer. Que tenga muy buenas noches.